Listo. Pablo, no sé si me puedas confirmar si están viendo mi pantalla. Sí, Valeria, vemos tu pantalla. Muchas gracias. Es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Mi nombre es Valeria Erazo y este año tenemos preparado un calendario de seminarios y charlas, por lo que les invitamos a seguirnos en redes y estar atentos a nuestra información. En el chat vamos a poner nuestros datos de contacto, igual si no los tienen. Además, quiero contarles que a partir del 4 de marzo iniciamos nuestra segunda temporada de Innovando con Safi en podcasts y videos en nuestro canal de YouTube Safi Ecuador, donde vamos a tener 4 importantes temáticas, las cuales se publican cada semana el jueves de cada mes. Es así que para el primer jueves tenemos Negocios a la Cima, donde abordaremos temas laborales, tributarios y administrativos. Para el segundo jueves, Tech al Día, con temas de tecnología y tendencias. Luego escucha al experto con entrevistas muy interesantes a diferentes expertos en diferentes temas. Esto para el tercer jueves de cada mes. Y para el último jueves del mes, ¿sabías qué? Con novedades y temas de actualidad. Así que recuerden seguirnos y escuchar nuestro podcast en Spotify, iVoox y otras plataformas. Y déjenos sus comentarios sobre qué otros temas quisieran preparemos para ustedes. Ahora vamos a revisar la agenda que tenemos para el día de hoy. Como primer punto, voy a compartirles información sobre las nuevas funcionalidades que tenemos como Safi ERP en el módulo de talento humano para nuestros clientes. A continuación tendremos la primera parte del seminario Principales Reformas Laborales desde junio del 2020. Y les digo primera parte porque al ser un tema amplio lo hemos dividido en 2 seminarios. La segunda parte se realizará el 8 de abril y les daremos llegar la invitación oportunamente. El expositor es el doctor Pablo Mencías, socio fundador de Integra Ley, Estudio Jurídico. Al finalizar su intervención, vamos a realizar la ronda de preguntas y respuestas de las inquietudes que ustedes puedan tener. Les solicitamos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación. Las preguntas, como les indica aquí, se realizarán al finalizar la charla mediante el chat. Y tal como les había anunciado, empezamos por contarles sobre las nuevas funcionalidades de nuestro módulo de talento humano y nómina en Safi ERP. Como saben, en la última versión que mantenemos contamos también con las nuevas modalidades de contratación vigentes. Hemos desarrollado estas nuevas funcionalidades para continuar con nuestro objetivo de innovar y brindarles más y mejores servicios. Tenemos actualmente un historial de ingresos y reingresos. Sí, como ustedes conocen, nosotros podemos manejar desde el postulante. Esta persona se puede convertir en un empleado activo y en caso de salir de la empresa, en un empleado pasivo. Toda esta información se almacena en Safi, al igual que en el caso de reingresos. Es decir, que el empleado pasivo puede volver a ser un empleado activo. Además, hemos puesto nuevos campos adicionales con información de los empleados como datos personales, como es el caso de la licencia de conducir, el tipo de vivienda, la profesión, información familiar como los datos del cónyuge e información complementaria como la formación, experiencia laboral, referencias personales y datos de contacto en caso de emergencia. En datos particulares podemos manejar información sobre alergias, tallas, por ejemplo, del uniforme, si es que la empresa da uniformes. En el campo de información de discapacidades se puede además guardar el número del carnet de CONADIS. Y con toda esta información podemos tener una hoja de vida del empleado mucho más completa. Tenemos otra sección bastante interesante, que es justamente archivos adjuntos. En esta sección podemos generar cualquier tipo de formulario que pueden ser llenados por los empleados, inclusive los postulantes, mediante un link. Podemos realizar, por ejemplo, encuestas de selección y reclutamiento, inducción. Inclusive podemos compartir también documentos hacia el empleado, como por ejemplo las políticas corporativas, cursos, cualquier otro documento. Se pueden tener formularios para temas de seguridad y salud ocupacional, riesgos laborales. Se puede además también tomar pruebas y exámenes que la empresa requiera para el personal y que pueden ser formularios recurrentes o formularios únicos, ¿no?
Además, como les había informado anteriormente, tenemos también reportes prediseñados, justamente una hoja de vida ahora con más datos completa del empleado y también un reporte para control de vacaciones. También contamos con reportes prediseñados con tablas dinámicas que son muy interesantes para manejar, por ejemplo, comisiones sobre ventas, el impuesto a la renta, la participación de utilidades y la jubilación patronal. Les agradezco mucho por habernos escuchado y como ustedes conocen, las versiones que SAFI maneja en la licencia anual no tienen costo, únicamente tienen que agendar una cita con nosotros. El mundo ha vivido importantes cambios durante el 2020. En el campo laboral, la pandemia destruyó millones de puestos de trabajo en Ecuador y en el mundo. Cambió la forma de trabajar tal como la conocíamos. Esto ha impulsado a todos a encontrar no solo nuevas formas de trabajar para salir de la crisis y adaptarnos a los cambios, sino a la necesidad de evaluar nuevas formas de contratación laboral. Hoy más que nunca los responsables de talento humano se han convertido en aliados para los CEOs y seguirán cumpliendo una función trascendental en el año 2021. Los temas que vamos a tratar el día de hoy en este seminario parte 1 son los que podemos ver acá en pantalla: acuerdos de preservación de empleo, contrato especial emergente, reducción emergente de la jornada de trabajo, remuneración, aportaciones al IES, vigencia, registros, excepciones, indemnizaciones, teletrabajo y el contrato de emprendimiento. El expositor del día de hoy es el doctor Pablo Mencías, fundador de Integra Ley y Estudio Jurídico. Sí, él en su trayectoria, él es máster en Estudio Jurídico en la Universidad de Navarra y abogado y licenciado de Ciencias Jurídicas de la PUCE. En su experiencia laboral ha trabajado en Andinatel y Petroamazonas. Ha integrado equipos de negociación de contratos petroleros, ha sido expositor de temas legales para foros empresariales, fue profesor de Derecho Laboral y Energético en la Universidad de los Hemisferios y es consultor honorario para una Organización Mundial de Educación desde el año 2016. En abril del año 2018 fundó Integra Ley y Estudio Jurídico, firma que se ha especializado en materia laboral y en defensa de los servidores, ex servidores públicos y contratistas del Estado. Te damos la bienvenida, Pablo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Por favor, tú puedes continuar con la exposición. Muchas gracias, Valeria. Muy buenas tardes. Aprecio ante todo y agradezco la gentil invitación de SAFI para esta exposición y felicito estas iniciativas que promueven el conocimiento, la difusión de diversas temáticas en favor no solamente de los clientes de SAFI, sino también de quienes expresan interés por los mismos. En honor al tiempo voy a ser sumamente conciso, puntual. Ustedes lo merecen. Voy a compartir la pantalla de la exposición y referirme a la misma, a la vez que haré comentarios sobre aspectos que considero relevantes. Cuando SAFI me hizo la gentil invitación, les propuse esto porque en realidad la legislación laboral ha ido cambiando constantemente, pero cuando me puse a desarrollar la temática me di cuenta que iba a ser imposible poder proyectar o resumir siquiera todas las reformas en una sola presentación. Por eso es la parte 1, que comprende, como ya lo dijo Valeria, los acuerdos de preservación de empleo, la reducción emergente de la jornada de trabajo, el contrato especial emergente, el teletrabajo y el contrato de emprendimiento, que lo trataremos en ese orden como está planteado. ¿Cuáles son las fuentes normativas? Ustedes pueden tomar nota sin perjuicio de que por política de SAFI esta presentación será enviada a ustedes. Aquí están las referencias para que ustedes puedan investigar más en detalle lo que precisen o exija su interés, pero pueden darse cuenta ustedes en esta lámina que se forma una suerte de escalera descendente. Fíjense ustedes, desde la ley de apoyo humanitario hasta la norma relacionada con lo que vamos a tratar ahora, que es el contrato de emprendimiento. Hablamos de junio, julio, octubre, diciembre. Fíjense cómo octubre fue un mes de prolífica producción normativa como consecuencia,
de las reformas introducidas por la Ley de Apoyo Humanitario. Esta es la primera, el Acuerdo de Preservación de Empleo. Algunas de estas ya son escuchadas por ustedes, tal vez ya las han utilizado, pero el propósito es que confirmemos, reafirmemos de que las estamos utilizando correctamente, de que las estamos utilizando dentro de los plazos que corresponden. Y el Acuerdo de Preservación de Empleo, por ejemplo, que es el primer tema, busca modificar condiciones económicas, esencialmente condiciones económicas. ¿Con qué propósito? Mantener la fuente de trabajo y garantizar la estabilidad, evitar los despidos. Por eso es que el legislador ha permitido que, contra todo principio realmente, se reduzca la remuneración. La remuneración por principio no se puede reducir porque ningún derecho laboral puede ir hacia atrás. Pueden ir solo hacia adelante, pero se produce una regresión cuando se disminuye o se merma un derecho laboral. ¿Quién puede proponer un acuerdo de preservación de empleo? Porque puede pensarse que esto es una imposición o es a pedido o a requerimiento del empleador. No, lo pueden proponer los empleadores o lo pueden proponer los trabajadores. Ahí hay igualdad de derecho. ¿Y quiénes suscriben? Evidentemente ambas partes. Si es que existe una organización que represente a los trabajadores, mientras se está negociando un contrato colectivo, pues la organización es la que representará en la suscripción de este acuerdo a los trabajadores y obviamente el representante que designe el empleador representará a este. ¿Qué carácter tiene este acuerdo? Es bilateral directo entre cada trabajador y el empleador. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque al inicio se pensaba que podía ser un acuerdo firmado entre el empleador y todos los trabajadores. Y no es así. Cuando la norma dice que es bilateral, significa dos partes, pero dice directo, significa que es el empleador con cada trabajador. De manera que acuerdos que se hayan suscrito globalmente, colectivamente, salvo que se hubiese estado negociando un contrato colectivo, en realidad van en contra de lo que dice la disposición. ¿Qué es lo que no puede hacer este acuerdo de preservación de empleo? No puede disminuir la remuneración hasta menos del básico, ni el pactado ni el sectorial según la actividad que esté desarrollando el trabajador. Y tampoco puede permitir que se renuncie al derecho al descanso, a condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional y a la aportación al seguro social. Un acuerdo de preservación de empleo no puede incluir negociación respecto de esto. Esto es no negociable, es no transigible. Y si acaso un acuerdo de preservación de empleo ha negociado o ha transigido sobre estos temas, se vuelve nulo, porque es nula toda estipulación que va en contra de una norma legal. ¿Qué requisitos exige la ley para que valga este acuerdo de preservación de empleo? Ante todo, transparencia. Y la transparencia originaria proviene del empleador. El empleador tiene que demostrar con sus estados financieros completos, veraces e íntegros. Eso dice la norma. Completa, veraz e íntegra. Es decir, que no omita ninguna información, ningún documento, que lo que dice ahí sea cierto, que no se trate de una contabilidad forjada y que en realidad esté completo, que no le falte nada, que obedezca, que responda a la realidad de la empresa y que se sustente la necesidad de hacerlo. Porque tal vez yo tengo un estado financiero completo, veraz e íntegro, pero no he sufrido una efectiva, una verdadera, una auténtica afectación. Recordemos que la pandemia por sí sola no ha afectado a todos los sectores de la economía. Ha habido sectores que han resultado beneficiados, han resultado favorecidos. Y si uno de esos sectores o una de esas empresas que durante la pandemia ha tenido que incrementar sus ventas, dijera que necesita firmar un acuerdo de preservación de empleo, evidentemente no tendría sustento y seguramente sus estados financieros lo delatarían. Las cifras dirían que no está en necesidad de firmar uno de estos documentos. Obviamente hay que informar al Ministerio de Trabajo y esta es una regla general de todo tipo de figuras implementadas por la Ley de Apoyo Humanitario. Tienen que ser reportadas, tienen que ser notificadas al Ministerio de Trabajo a través de la plataforma del Sistema Único del Trabajo, el SUT. ¿Qué más hay que cumplir para que valgan estos acuerdos? Garantizar que los recursos que se van a optimizar
y que se van a obtener producto de que la empresa siga trabajando, van a ser bien empleados. Si vamos a hacer estos sacrificios de reducir o afectar las condiciones económicas, no puede ser sino para que se favorezca a la empresa y los trabajadores. Entonces, hay que demostrar un eficiente y transparente uso de recursos. ¿Qué significa eso? Que el empleador va a tener que hacer recortes de aquellas cosas que no son necesarias y mucho menos que no son indispensables, de aquellos bienes suntuarios o aquellos lujos, digámoslo así, que la empresa podía permitirse. Es necesario evidenciar que eso ya no pasa. No van a poder distribuirse dividendos al final del ejercicio económico, es decir, los accionistas no van a poder llevar la parte de las utilidades, así le conoce la gente, societariamente el término es dividendos, eso no se va a poder recibir, toca reinvertir, y tampoco se puede reducir el capital de la empresa. ¿Qué efectos tiene el acuerdo de preservación de empleo respecto de las indemnizaciones? Si durante el primer año de vigencia o dentro del primer año se produce un despido, el trabajador despedido tiene que llevarse como indemnización su remuneración multiplicada por el número de años de trabajo, pero la base de cálculo es la remuneración antes de la firma del acuerdo. Antes, la última recibida antes. ¿Por qué? Porque se espera que después de firmar este acuerdo precisamente no haya despidos. Ese es uno de los objetivos. Recordemos que es preservar el empleo, garantizar la estabilidad. El acuerdo puede ser impugnable por terceros si es que fue suscrito con el propósito de cometer fraude en perjuicio de acreedores. Si yo, empleador, suscribo un acuerdo de este tipo con el propósito de vestir o tener un documento que aparentemente demuestre que estoy en grave situación al punto que tuve que firmar un acuerdo de preservación de empleo, pero tan solo lo hice para evadir obligaciones con terceros acreedores, eso puede dar lugar a que yo sea iniciado, sea enjuiciado penalmente por fraude. Da lugar también a sanciones administrativas si es que el acuerdo se incumple, ¿sí? Si es que en el acuerdo estipulé con el trabajador algún tipo de pacto, convenio, estipulación relacionada con el plazo, con el monto, con la reducción, con las vacaciones, y no lo cumplo, sanciones que generalmente son multas que van hasta los 20 salarios básicos. La quiebra fraudulenta y la anulación del acuerdo, si es que los recursos han sido dolosamente utilizados en favor de los accionistas o los administradores. Si firmado el acuerdo hay una producción que en lugar de reinvertirse o reutilizarse ha ido al bolsillo de los administradores accionistas, hay uso doloso, hay quiebra fraudulenta y es exigible y oponible a terceros si se ha suscrito con la mayoría de trabajadores. Aquí algunos colegas han expresado objeciones que dicen, bueno, el hecho de que la mayoría esté de acuerdo no significa necesariamente que yo deba estar de acuerdo. Supongamos que en la empresa son 50, están de acuerdo 40 y 10 no están de acuerdo. Lo que dice la norma es, si la mayoría suscribe, es exigible para todos. Pero ¿qué pasa con la bilateralidad? Recordemos al inicio, decíamos, es directo y bilateral, es empleador-trabajador. Y uno de los elementos indispensables de todo acuerdo es el consentimiento. Si no hay consentimiento, hay nulidad. Aquí parece haber una cierta contradicción al decir que es bilateral y directo, y no obstante, decir que si se suscribió con la mayoría, entonces los demás también están obligados. ¿Qué pasa si es que no hay manera de lograr acuerdo? El empleador ha exhibido estados financieros, ha justificado la necesidad y no hay acuerdo. Cosa que seguramente no ha pasado en este país porque la gente ha privilegiado tener trabajo. Pero teóricamente, cuando eso pasa, ya el empleador está en una situación de imposibilidad y dice, tengo que liquidar la empresa, ¿sí? Si no tengo consenso, no me queda más que liquidar la empresa. Y aquí entra la disposición interpretativa que incorpora la ley de apoyo humanitario sobre la fuerza mayor. La ley reconoce, o la ley de apoyo humanitario reconoce que este sería un caso de fuerza mayor. Si no llego a un acuerdo y no me toca más que liquidar, entonces estoy en fuerza mayor. ¿Y cómo ha definido a la fuerza mayor? Ha dicho que se entiende por fuerza mayor cuando hay imposibilidad. Yo he puesto ahí unos iguales verticales para que se aprecie mejor.
Pero esto está sacado literalmente de la norma. Dice, se entenderá que hay fuerza mayor cuando existe imposibilidad por cese total y definitivo de la actividad económica. Ojo, total y definitivo. Es decir, no puedo hacer nada y no puedo hacer nada para siempre. Entonces, ahí hay fuerza mayor. Y dice, lo que a su vez significará o se entenderá que existe cuando el trabajo no se puede ejecutar por los medios físicos habituales, como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. Cuando no se puede ejecutar por los medios físicos habituales, es decir, no se puede hacer en la fábrica, en la planta, en la oficina, tampoco se puede hacer telemáticamente, no se puede hacer de manera reducida, no se puede hacer mediante, ni siquiera con suspensión, no se puede hacer de ninguna manera. Cuando no se puede trabajar de ningún modo y para siempre. Eso en resumen está diciendo la definición. Pero, ¿es eso cierto? La fuerza mayor es un hecho externo irresistible e imprevisible. Yo no puedo saber qué va a pasar y cuando pasa no puedo hacer nada para contenerlo. Un terremoto, ese es un ejemplo típico. No puedo hacer nada, no puedo saber que va a temblar la tierra y cuando ya tiembla la tierra yo no puedo evitar que eso esté ocurriendo. Eso es un terremoto. Y si ese terremoto destruyó mi empresa, claro, hay una fuerza mayor evidente. Pero esto surgió a raíz de la pandemia y no es que la pandemia dejó absolutamente imposibilitados a los empleadores. ¿Sí? Algunos han seguido funcionando, pero con muchísima dificultad. Y otros, lamentablemente, no lo soportaron y se extinguieron. Entonces, esta definición, desde mi punto de vista, es una apreciación muy personal. Creo que es una definición política, pero no es una definición jurídica. Más que definición, es una interpretación. La fuerza mayor ya está definida en el Código Civil, en el artículo 30, y en el artículo 162 del Código del Trabajo, 169, me falla la memoria, donde están las causas de terminación. En todo caso, esta no es una definición ni una interpretación jurídica, es una interpretación política, porque decir otra cosa habría sido irse en contra de los trabajadores y se habría quedado muy mal. Pero pienso yo que en realidad hay situaciones, no se necesita llegar a este extremo para decir que ya se está en fuerza mayor. Ahora, dentro de las normas relacionadas con los acuerdos de preservación de empleo, hay una que dice esto que ustedes están leyendo. Si un juez determina que el empleador invocó injustificadamente la causa de fuerza mayor o caso fortuito para terminar una relación laboral, se aplicará la indemnización por despido intempestivo multiplicada por 1.5. Aquí una aclaración. Cuando salió esta ley, mucha gente interpretó como que, híjole, yo ya invoqué fuerza mayor, ya terminé por fuerza mayor, y ahorita sale esta norma y dice que si yo invoqué por fuerza mayor y fue injustificado, me va a tocar pagar la indemnización multiplicada por 1.5. En realidad no. ¿Por qué? Porque la ley rige para lo venidero. La ley no tiene efecto retroactivo. Entonces, si usted invocó fuerza mayor en marzo, esta ley salió en junio, esta norma no le puede aplicar a ese acto que ocurrió en marzo porque es un acto anterior. Rige para lo venidero, primera cosa. Y la segunda cosa que usted tiene que tener claro es que esta definición es cuando en el contexto en el que está esta norma, está dentro de los acuerdos de preservación, significa que yo invoqué fuerza mayor para no poder firmar un acuerdo de preservación de empleo. ¿Sí? Es decir, regreso a esta lámina, fíjense, el empleador dice, no tengo consenso para firmar un acuerdo, no tengo consenso, entonces tengo que liquidar, y esa liquidación, como ya no voy a poder hacer nada y para siempre, entonces es fuerza mayor. Como es fuerza mayor, entonces, ¿sí?, viene esta disposición. Es decir, si es que esa liquidación realmente no era tal, yo forjé esa liquidación, yo declaré que no puedo seguir adelante cuando en realidad sí podía, ahí esta fuerza mayor sería falsa y daría lugar a esta consecuencia que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Eso es algo que quiero aclarar. Y otra cosa que quiero aclarar también, vuelvo a esta lámina.
es que según la ley de apoyo humanitario, cuando ya se liquida la empresa, estamos en fuerza mayor. Pero el mismo Código del Trabajo hace muchos años dice que cuando se liquida la empresa, hay que pagar a los trabajadores de indemnización por despido intempestivo. Entonces, resulta que la liquidación tiene dos efectos, es fuerza mayor, y fuerza mayor significa que no tengo obligaciones como empleador, y el mismo código de la liquidación dice que se implica despido intempestivo y tengo que pagar a los trabajadores. Entonces, ¿qué mismo es la liquidación? ¿Fuerza mayor o da lugar a que yo pague despido intempestivo? En fin. ¿Qué más incorporó la ley de apoyo humanitario? Este es otro segmento, otro concepto, otra modalidad para facilitar y fomentar la estabilidad de la reducción emergente de la jornada de trabajo. ¿Por qué razones se da la reducción emergente? Por fuerza mayor o caso fortuito, de nuevo, ¿sí? Fuerza mayor o caso fortuito, es decir, cuando ya no puedo hacer nada y no lo puedo hacer para siempre. Es muy poco probable que un empleador llegue a poder invocar una fuerza mayor. Se ha vuelto imposible invocar la fuerza mayor para un empleador y me parece a mí que eso no es justo, que no es equilibrado, que sí hay casos en los cuales sin llegar a ese extremo, el empleador ya puede estar en una circunstancia que le impide cumplir sus obligaciones y no porque él quiere. Limita la reducción de la jornada hasta el 50% que puede ser modificable. Cuando me refiero a modificable, cuando la norma dice modificable, se refiere a que usted puede bajar la jornada que es del 100% al 90%, al 80%, al 70%, pero hasta el 50%. De ahí no puede bajar, ¿sí? Si ha bajado al 50% puede subir, obviamente, pero menos del 50% no. Porque eso va atado directamente con la remuneración. Por eso el límite de reducción no puede ser menor al 55%. Entonces, jornada no más abajo del 50% y remuneración no más abajo del 55% en proporción a las horas efectivamente trabajadas. ¿Qué es lo que pasó en la realidad, en la práctica? La mayoría de empleadores se fueron directamente al 55%, ¿sí? En verdad, o sea, se fueron al techo, al piso, pero no es que bajaron las horas de trabajo, no es que la jornada se redujo proporcionalmente. En una época como la que vivimos, la gente necesita y ha necesitado y seguirá necesitando trabajar mucho más que antes por menos que antes. Así que esto es lo que dice la norma, pero en la práctica sabemos que han pasado otras cosas. Y el aporte al IE se hace sobre la jornada reducida. Esto sí fue una innovación porque el Código del Trabajo siempre ha permitido la reducción de la jornada laboral, pero decía, se puede reducir la jornada, pero la aportación se hace sobre la remuneración original, sobre la remuneración no reducida. La ley de apoyo humanitario dijo, ya, ok, está bien, va a reducir la jornada, pague el aporte al IE sobre la remuneración reducida. Los beneficios de ley, 13ª, 14ª remuneraciones, vacaciones, fondo de reserva, utilidades, dice que se pagarán proporcionales según corresponde, según la remuneración de jornada completa o respecto del tiempo de trabajo. Explico más de esta parte. Estos beneficios se pagan en proporción. Por ejemplo, la 13ª y la 14ª. ¿En proporción a qué? ¿Al tiempo del trabajo o hacia la remuneración es de jornada completa? ¿Cuál de los dos aplica para el caso de la 13ª o la 14ª? Evidentemente, para el caso de la 13ª y la 14ª aplica el tiempo de trabajo. Los meses o los años que ha trabajado la persona para pagar este tipo de remuneraciones se pagan, tienen como variables, tienen como factores de cálculo los meses trabajados durante el año, ¿sí? Las vacaciones tienen como factor de cálculo también los meses del año trabajado. Los fondos de reserva tienen como base de cálculo el año, o sea, se aportan cada año. Las utilidades es en función de si la persona ha estado en el año. Entonces dice, estos beneficios de ley se pagan en proporción según corresponda o a la remuneración de jornada completa o al tiempo de trabajo que tenga la persona. Hay que ver qué es lo que aplica. Siempre notificar al SUT o al Ministerio de Trabajo a través del SUT que la jornada se redujo, el tiempo durante el cual va a estar reducida la jornada y la nómina de las personas que están bajo esta medida, ¿sí?
recordemos, todos estos cambios, estas modalidades tienen que ser reportadas, tienen que ser notificadas y tienen que ser actualizadas si es que han tenido cambio. La reducción emergente de la jornada de trabajo, seguimos en ella, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta por cuánto tiempo? Hasta por un año. Renovable por un año más, por una sola vez. Un año, renovable por un año más, por una sola vez. Vale decir que en el caso de los acuerdos de preservación de empleo, la ley dice por el tiempo que convengan las partes, pero el contexto de la ley dice que igualmente no debe ser menos de un año. ¿Qué está prohibido? Si es que se aplica o si un empleador o una empresa se acoge a la reducción emergente de la jornada de trabajo. Reducir el capital social. Es decir, achicarle a la empresa. No, hay que tratar de conservar el capital que se tiene. Ojalá aumentarlo si es posible, pero no reducir. Repartir dividendos también está prohibido mientras la jornada esté vigente, mientras esta reducción, mientras los contratos en los que se haya aplicado la reducción esté vigente, no se puede repartir dividendos porque sería un contrasentido que el accionista lleve a su bolsillo las utilidades mientras que el trabajador sigue recibiendo una remuneración que ni siquiera es aquella por la cual le contrataron originalmente. Y además, hay que hacer un aumento de capital hasta el 31 de diciembre del ejercicio siguiente a aquel en que se generaron las utilidades, ¿sí? Mientras estuvieron estos contratos vigentes. Entonces, si se redujo la jornada del año anterior, ¿verdad? ¿Sí? Dura un año, entonces seguramente este año vence el primer año de reducción, se puede renovar por una sola vez, por un año más, entonces hagamos de cuenta que se redujo en agosto del 2020, a agosto del 2021 vino un año, agosto del 2022 2 años, entonces las utilidades generadas durante esos ejercicios, ¿sí? Ejercicios 2020, 21 y 22, esas tienen que reinvertirse, tiene que generarse un aumento de capital. Aquí hay un efecto societario que hay que tenerlo presente. Mientras estos contratos, mientras estas reducciones estén vigentes, lo que se produzca, las utilidades producidas durante esos años, tienen que reinvertirse vía aumento de capital. Y dice, y se acogerán al 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que básicamente se refiere a la declaración del impuesto a la renta. Esto va a tener, obviamente, un efecto positivo para el empleador en el pago del impuesto a la renta. ¿Cómo se indemniza si se despide a alguien que está bajo reducción de jornada? Con la última remuneración antes de la reducción. Igual que en el caso de los acuerdos de preservación de empleo. Si está en jornada reducida y le despido, no calculo con la remuneración reducida. Calculo con la última remuneración antes. Dice, además de cualquier otra sanción que establezca la ley por este incumplimiento. Note que terminar la relación laboral en periodo de jornada reducida, en época de jornada reducida, se entiende como una infracción. ¿Qué excepciones contempla la ley, la normativa, a la reducción que se produce como consecuencia de los acuerdos de preservación de empleo y reducción emergente de jornada? Personas con discapacidad acreditada y sustitutos de personas con discapacidad. A este tipo de personas no se les puede incluir en estas modalidades. Y les comparto un caso que yo conocí de cerca de una cliente, una unidad educativa, donde había 3 personas, de la tercera edad de las 3 personas, discapacitadas las 3 personas, que no podían trabajar de ningún modo que no fuera estando en el establecimiento. Hablamos de un personal de limpieza, hablamos de un personal de biblioteca, la otra persona no recuerdo, pero las 3 eran personas que o estaban en el establecimiento o no podían cumplir su trabajo. No había manera de teletrabajar con el tipo de trabajo que ellas hacían. Las 3 de la tercera edad, las 3 con discapacidad. ¿Había cómo firmar un acuerdo de preservación de empleo? No. ¿Había cómo reducir la jornada? No.
¿Había cómo despedirles? Claro que sí, pero si eran discapacitadas, la indemnización se dispara a una barbaridad. Era realmente una encrucijada para la unidad educativa de gente, por cierto, muy noble, gente de bien, que optó por seguir pagando las remuneraciones, felizmente tenía los recursos, pero si es que no se tienen los recursos y hay un caso de estos, ¿acaso no es, pregunto yo, un caso de fuerza mayor? Yo quiero que la persona trabaje, pero no puede venir a trabajar. El trabajo que hace no lo puede hacer ni siquiera por teletrabajo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué culpa tengo yo, empleador? ¿Acaso ahí no hay una circunstancia de fuerza mayor que permitiría decir, definitivamente no es que no se quiere, no se puede llevar adelante la relación laboral, pero la ley, la normativa está configurada para que eso no se pueda hacer y el empleador vea cómo se las arregla, pero que pague? Y bueno, esas son las inconsistencias que deja la ley. Otra figura, hemos visto ya el acuerdo de preservación de empleo, la reducción emergente de la jornada, también hemos visto el contrato especial emergente, es el que vamos a entrar, el contrato especial emergente. ¿Cuánto tiempo debe durar este contrato? Tiene un plazo definido, máximo 1 año, renovable por una sola vez por el mismo plazo. Ustedes ya se darán cuenta que este contrato está resucitando al contrato de plazo fijo, que lamentablemente por una decisión política fue eliminado bajo el entendido de que iba a fomentar o fortalecer la estabilidad laboral y resultó generar el efecto adverso, ¿sí? Porque antes alguien contrataba y decía, bueno, le tengo 1 año, puedo renovar 1 más y después se volvía indefinido. Pero con ese cambio la gente solo podía tener una prueba de 3 meses, tenía solo 3 meses para decidir si se quedaba o no se quedaba con esa persona. Perdía 9 meses del trabajador de poder seguir trabajando. Y también perdía 12 meses más, que era lo que permitía la renovación. Bueno, eso ya está en el pasado. Notamos que ahora se resucita el contrato de plazo fijo. Este contrato es un contrato de plazo fijo renovable por 1 año más. Si termina porque vence el plazo o porque cualquiera de las partes decide terminarlo, hay que pagar la remuneración pendiente, la bonificación por desahucio y los beneficios en proporción, ¿sí? Si termina por vencimiento del plazo o por decisión de cualquiera de las partes. Obviamente ahí no hay despido intempestivo. Pero si continúa aún finalizado el plazo o la renovación que se haya producido, el contrato se convierte en indefinido. Lo que pasaba hace algunos años. ¿Por qué razones puede un empleador hacer uso de esta figura contractual? ¿Cuándo? Cuando esté en una situación de emergencia, cuando tenga o pueda hacer nuevas inversiones o incursionar en nuevas líneas de negocio de productos o servicios, cuando tenga que ampliar o extender su negocio, cuando tenga que modificar el giro de su negocio, cuando tenga que incrementar la oferta de bienes y servicios y cuando tenga necesidades de mayor demanda de producción o servicios. Aquí vamos a hacer una pausa. Realmente el menú de opciones para optar por este contrato es bastante generoso, pero es real. Ustedes recordarán qué es lo que pasó con algunas empresas. Algunas empresas han cambiado su giro a raíz de la pandemia. Hay una, por ejemplo, no voy a dar obviamente nombres ni marcas, pero de vender embutidos, ¿sí? Pasó a vender a domicilio embutidos, pero también verduras y otros productos. Ahí se produjo una cierta mutación, un cierto cambio de giro, ¿no? O una nueva línea de negocio, ¿sí? Los negocios han ido cambiando. Los espacios que antes se usaban para unos fines, ahora se están usando para otros, ¿verdad? Los servicios de transporte en taxi dejaron de usarse para la transportación porque la gente no salía, la gente estaba en casa, pero la gente quería ordenar comida o recibir medicinas o enviar medicinas o enviar comida. Entonces, se produjo un reenfoque, una reorientación económica. Cosas como esas contempla este contrato y seguramente seguirán pasando porque esto ha cambiado, como decía Valeria al inicio, la forma de trabajar. Entonces, si hay alguna de estas causales, usted empresario,
identifica, puede hacer uso de este contrato. ¿Cuál es la jornada que se puede utilizar para este contrato? Puede ser parcial o completo. Mínimo entre 20 y 40 horas por semana. ¿Sí? Usted determina cuántas, pero mínimo 20, máximo 40. Durante 6 días por semana. Es decir, puede trabajar de lunes a sábado hasta por 8 horas al día. Nada realmente extraordinario, nada que resulte difícil de cumplir. Las remuneraciones y beneficios son proporcionales a la jornada pactada. ¿Sí? Esto es algo que vale la pena enfatizar porque cuando una persona es empresario trata de ir, digamos que subiendo la temperatura poco a poco. Es decir, ver cuando ya efectivamente necesite dar un salto cualitativo y hacerlo. Entonces, si voy a ver cómo funciono a 4 horas, voy a ver cómo funciona a 5 horas. Si veo que me va bien y si veo que estoy produciendo y si veo que necesito, completo las 8 y tal vez ya completo las 8 con el 1 y tengo que contratar otro por media jornada. La gradualidad es un proceder sabio, ¿no es cierto? Es un proceder sabio. Viene a mi mente siempre que para quienes son creyentes, Dios teniendo todo el poder, se tomó 7 días para la creación, 7 días figurativos, por supuesto, no de 24 horas. Podía haberlo hecho con un chasquido de dedos, pero decidió hacerlo en 7 días. Y eso nos da ya un principio, un referente de que las cosas tienen que hacerse gradualmente a medida que se van presentando las circunstancias. El descanso semanal, mínimo 24 horas consecutivas. Claro, si se va a trabajar hasta 6 días, es lógico que haya al menos un día entero de descanso. De nuevo, modalidad que tiene que ser notificada al ministerio, indicando el plazo por el cual se suscribe este contrato. La razón de entre estas que mencionamos acá, de entre estas 6 razones, usted tiene que colocar por qué razón hace uso de este contrato. Y es que este contrato finalmente se torne indefinido, lo cual seguramente estará ocurriendo el próximo año, usted tiene que actualizar en el SUDESO. ¿Qué hay del teletrabajo? El teletrabajo también es algo que ya existía antes de la pandemia, no era muy usado, no se conocía del todo, y de repente nos empujaron a teletrabajar, y eso exigió una regulación más detallada, porque ya existía. Se puede trabajar de manera parcial o completa, por jornada parcial o completa. Para ustedes va a ser muy familiar esto quizás porque o como empleadores o como trabajadores están teletrabajando. ¿Cuándo se pacta? Al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, según la necesidad del negocio y o actividad que ejecute el trabajador. Esto es literal. En cualquier momento durante la relación laboral. Puede ser que empezó sin teletrabajo y luego tuvo que cambiar, o puede ser que desde siempre fue teletrabajo. Quizás las relaciones de ahora inician así. Las antiguas cambiaron en el transcurso del tiempo, pero siempre se puede cambiar a teletrabajo si hay necesidad. ¿Sí? Si hay necesidad. ¿Dónde se pacta? Siempre tiene que haber un documento escrito. Esto es supremamente importante. Buena parte de las empresas ya lo han hecho. Empezaron algunas con documentos muy precarios, correos electrónicos, confírmame si estás de acuerdo con teletrabajar, si estoy de acuerdo. No había tampoco alternativa para no perder el trabajo. Pero dice la normativa que tiene que ser en el mismo contrato de trabajo o en un documento aparte. Pero lo cierto es que si se está teletrabajando, de uno y otro lado de la relación hay que tener un documento escrito, un documento formalizado, un documento que estipule condiciones, no solamente las generales, sino las especiales que aplican al tipo de actividad, porque no todas tienen las mismas exigencias, no todas tienen las mismas condiciones, no todas están sujetas a las mismas realidades. ¿Qué derechos otorga al teletrabajador? Por norma general, todos los derechos individuales y colectivos que tendría un trabajador presencial, pero note esto, en tanto no sean incompatibles con las contenidas en este artículo, dice la norma. ¿Qué es incompatible? O sea, ¿qué derecho que normalmente tendría un trabajador presencial es incompatible con el teletrabajo? Alimentación, uniforme, transporte, por ejemplo.
Una persona que está teletrabajando tiene que ponerse el uniforme cuando nadie le está viendo, ¿verdad que no? Tiene derecho al servicio de alimentación. Servicio de alimentación se ofrece, algunas empresas lo ofrecen en el sitio, tienen un área especializada o tal vez contratan a alguien que traiga la comida, pero ya la persona, ¿a dónde va a ir a comer? Ya no hay comedor porque no está en la empresa. Y transporte igualmente porque se queda en casa, ¿sí? Días de descanso. Claro que tiene que tener derecho a descansar el teletrabajador. Y vaya que hace falta descansar cuando usted teletrabaja. No me dejarán mentir, trabajamos más que antes. La línea divisoria del tiempo y el espacio de trabajo se está perdiendo y es una lucha hacer respetar los espacios de descanso. Y respecto de eso, el teletrabajador tiene básicamente derecho a no responder y no recibir. ¿A qué me refiero? Tiene derecho a no responder al menos 12 horas continuas en 24 horas. Cualquier tipo de requerimiento, pregunta, consulta, llamada que haga su superior o un compañero de trabajo. El famoso derecho a la desconexión, así es como se llama. Y tiene derecho a no recibir comunicaciones, órdenes, requerimientos en días de descanso, permiso o feriados, salvo que se trate de situaciones de emergencia que están en el artículo 52 del Código del Trabajo. Usted, trabajador, tiene derecho a eso y usted, empleador, tiene que hacer el esfuerzo de abstenerse de pedir respuestas o pedir documentos o pedir atención. Porque si es que no hacemos respetar estos derechos, nos fundimos. No vamos a resistir. Y de hecho ya está pasando. Entonces, necesariamente hay que hacer respetar eso. Habrá que tomar medidas tan drásticas como apagar el teléfono. Y quien lo hace en ejercicio de su derecho no está cometiendo ninguna falta y el empleador o el superior no tiene que enojarse por eso. Pero si no se hace esto, la vamos a pasar muy mal y probablemente vendrán después efectos psicosociales. Tiene derecho al pago de horas extraordinarias y suplementarias. Ahora bien, ¿a partir de cuándo cuento la hora extraordinaria suplementaria? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo lo demuestro? ¿Con un correo electrónico que evidencie que sigo trabajando? Sin duda va a haber evidencia. La era digital deja huella por donde va. Y uno puede dejar evidencia de que han llegado a las 6 y yo seguía trabajando hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9, hasta las 10. Si es que esa evidencia hay y ya es recurrente, hay que pensar en que hay que pagar ese tiempo. Y si el trabajador lo reclama, no hay que enojarse por eso tampoco. Pero si es que no se cumple eso, va a haber problemas. Recuerden ustedes que lo que no se paga a tiempo viene con recargos, viene con multas, viene con intereses. Pero también hay que recordar que el trabajador, cuando reclama horas extraordinarias o suplementarias, tiene que demostrar. En el juicio hay que demostrar el tiempo adicional que se trabajó y generalmente no se prueba con... No es una prueba muy fácil. Hay gente que quiere probar con testigos, por ejemplo, y no necesariamente eso siempre resulta. Así que hay que tener maneras de demostrarlo. Es mejor tener ahí protocolos, acuerdos y estipulaciones específicas de cómo voy a demostrar y cómo se va a evidenciar el trabajo extraordinario y suplementario. Tiene derecho, obviamente, al horario de almuerzo. No tendrá derecho a ir al comedor de la empresa, pero tiene derecho a comer. Y mientras está comiendo, tiene derecho a comer en paz. Tiene derecho a descansar cada 4 horas de teletrabajo continuo que se imputan a la desconexión. ¿Sí? ¿Qué formas hay? Hay básicamente 4. El trabajo autónomo es el que se presta en el propio domicilio, en el lugar que escoge el trabajador. Yo puedo trabajar en mi casa, puedo trabajar en la casa de mis papás, puedo irme al mall El Jardín, al patio de comidas, ¿sí? Así que es donde escoja el teletrabajador. El principio es siempre fuera, trabaja siempre fuera de las oficinas, salvo que haya la necesidad de que vaya a las oficinas. Ese es el autónomo. Siempre afuera, a excepción de que debe estar adentro. El móvil, no un lugar establecido, esencialmente tiene que tener herramientas, tecnologías de la información, herramientas para comunicarse mediante dispositivos móviles. Parcial implica ir 2 o 3 días, 2 o 3 días en casa y el resto en la oficina. 2 o 3 días en casa
y el resto en la oficina significa que pueden ser 2 o 3 días también en la oficina, pero es parte a parte y ocasional en circunstancias convenidas. Es decir, yo necesito que el día, durante los 3 primeros meses del año, me ayudes con digitalizando todas las facturas que me sirven para mi declaración de impuestos. ¿Tiene que venir? No. Necesito que lo haga durante ese periodo y nos vemos el primer trimestre del siguiente año. ¿Qué obligaciones tiene el empleador? Tiene que notificar al trabajador de la decisión. Aquí una aclaración. Las normas inicialmente han dicho que tiene que haber una decisión unilateral del empleado. Es decir, yo empleador decido si tú teletrabajas o trabajas presencialmente. No obstante, vimos anteriormente en otra lámina que el teletrabajo se fija durante la relación laboral en el contrato o en una adenda. ¿Sí? Aquí hay una aparente contradicción. Así que en realidad sí, hay que tener un acuerdo y hay que notificar. O sea, en el momento que ya se está acordando, el trabajador se está dando por enterado, pero es preferible el acuerdo que la notificación sola. Es preferible el acto bilateral que evidencia el concurso de voluntades a la notificación sola. Hay que notificar como una formalidad adicional, pero tiene que haber un acuerdo. Tiene que dársele equipos, lineamientos, elementos, insumos, instrucciones. ¿Sí? La gente necesita instrucciones de cómo se conecta, cuándo se conecta, con quién se conecta, cuándo se desconecta, cómo se desconecta, por qué se desconecta. Algo que no debemos hacer es suponer que los demás deben saber cómo deben hacer su trabajo. Si tenemos una posición de autoridad, tenemos que dar instrucciones para que no haya malos entendidos y para evitar sorpresas, ¿sí? En un taller de negociación al que fui alguna vez, decía el instructor, ¿qué hay que hacer con las suposiciones? Y él decía, confirmarlas. Cuando usted suponga algo en su vida profesional, en su vida personal, no se quede con la suposición en la cabeza, confírmelo. Y si usted es trabajador, no suponga lo que debe hacer, confirme con su empleador. Si usted es empleador, no suponga lo que debe hacer su trabajador, dígaselo. Hay que garantizarle salud y seguridad. ¿Esto qué significa? Hay que darle una buena silla, un buen escritorio, hay que darle un buen equipo, hay que darle iluminación, hay que darle ventilación, hay que darle luz natural. ¿Qué tan factible es eso? Es difícil. No todo el mundo vive en condiciones que permiten tener todo eso o tenerlo con comodidad, pero tiene que evidenciarse para el empleador el esfuerzo y algún protocolo que diga, bueno, para quienes tengan estas condiciones vamos a trabajar de esta manera y para quienes no las tengan vamos a al menos implementar A, B y C ítems. En 15 días plazo se debe notificar al SUT de que se está en régimen de teletrabajo desde que se le notificó al trabajador. Yo diría desde que se firmó el acuerdo con el teletrabajador, usted tiene 15 días plazo, es decir, días calendario, ¿sí? Y si es que han cambiado las circunstancias, tiene que editar el registro, es decir, si la persona tal vez ha vuelto a trabajo presencial. Obligaciones del trabajador, cuidar y custodiar los equipos de herramientas que se le da, mantener confidencialidad de la información. Ahora la información corre más riesgo que antes. Reportar sus actividades. Tiene que reportar las actividades, reportar el cumplimiento, reportar cuándo lo va a hacer, a qué hora va a entregar lo que se ha comprometido. El reporte es importante, el control por el empleador, el reporte por el trabajador, y está igualmente sujeto a las causas de visto bueno de cualquier otro contrato y a las causas de terminación de cualquier otro contrato. Entonces, causas de visto bueno, el abandono, la impuntualidad, las injurias, la ineptitud. Entonces, un teletrabajador, alguien que teletrabaja, sí puede injuriar, sí puede abandonar el trabajo, sí puede resultar inepto. Entonces, el teletrabajo no escapa a las causas de visto bueno. ¿Cuándo es imposible el teletrabajo según la normativa? Por la naturaleza de las labores, y me remito al ejemplo que les puse. ¿Un conserje puede teletrabajar?
Un guardia de seguridad puede teletrabajar. Aunque tenga cámaras de seguridad, se le necesita en el sitio. Un bibliotecario puede teletrabajar, que tiene que ir a buscar el libro y entregárselo al estudiante. Entonces, cuando no se puede, es imposible el teletrabajo, hay que ver si es que las circunstancias permiten o no terminar la relación, o ver qué giro se le da. Y cuando es imposible para el trabajador por circunstancias particulares y que no le son atribuibles. He estado pensando qué puede ser un caso de estos y se me ha ocurrido un trabajador que vive en un sitio donde no hay red de acceso a internet. No es mentira, esto es cierto, esto pasa. Si es que la persona vive en una zona donde no hay acceso a internet, aunque se le dé el computador, solamente se va a aprender el computador, pero ¿cómo envía mensajes? ¿Cómo envía información? Entonces, en ese caso, si es que es así, el trabajador tiene que informar inmediatamente, ¿sí? Y si es que el empleador comprueba, no se puede hacer uso de esta modalidad. Informar inmediatamente. Y la imposibilidad de no poder teletrabajar no es causa de terminación. Entonces el empleador tiene que pensar, ok, esta persona no puede teletrabajar, ¿qué hago? Pero no tengo dónde más ubicarle. El trabajador va a decir, usted no me puede votar porque yo no tengo acceso a internet. Y ahí vienen las necesidades de solución. Esta notificación, la norma legal dice inmediatamente, las normas subalternas dicen 3 días término. Usted, teletrabajador, tiene 3 días hábiles, es decir, no sábados, no domingos, no días festivos, para informar que no va a poder teletrabajar. Tiene que adjuntar los respaldos que sustenten su imposibilidad, ¿sí? Y tiene que tener presente que si dice que no puede teletrabajar, pero no justifica, se obliga a aceptar el teletrabajo. Así que es muy importante obrar inmediatamente, tiene 3 días para decir, por esta razón no puedo, aquí están los justificativos, veamos qué hacemos, señor empleado. Y la omisión de teletrabajar es causal de visto bueno por abandono, ¿sí? La omisión de teletrabajar, es decir, una persona que se ha comprometido, pero se nota que no está teletrabajando, que no reporta, que desaparece, se entiende que abandone, para que se configure el abandono tienen que ser 3 días de que no aparezca el trabajador. ¿Es reversible el teletrabajo? ¿Se puede volver a la jornada o a la modalidad presencial? Sí, pero hay 2 excepciones. Que el acuerdo entre las partes sea permanente. Es decir, bueno, tú y yo vamos a teletrabajar de aquí para siempre. Yo no te voy a ver aquí en las oficinas ni tú me vas a ver a mí. O que haya una disposición de autoridad que diga o que imposibilite el trabajo presencial. Y eso es lo que está pasando ahora, es decir, el gobierno ha dicho pueden salir, después dice no, ya no salgan, vuelvan a entrar, hay mucho contagio. Si hay una disposición de ese tipo, entonces hay excepción al teletrabajo. ¿Qué jornada y remuneración se paga? No se deben exceder los límites del Código del Trabajo, 8 horas diarias, 40 horas a la semana. Lo que exceda de eso se paga como suplementario o extraordinario. La remuneración no inferior al básico, individual ni sectorial. Y la periodicidad del pago, aquí una novedad, por teletrabajo se puede pagar por día, por semana, por quincena o por mes. Finalmente, me quedan creo que ya pocos minutos del contrato de emprendimiento. Este es un contrato que nace en la ley de emprendimiento esencialmente, que salió el año pasado, en febrero más o menos. Una ley no laboral, la ley de emprendimiento e innovación, pero incorpora esta figura. ¿Quiénes pueden acogerse a este contrato de emprendimiento? Los empleadores que estén inscritos en el RNE, Registro Nacional de Emprendedores. Lo pueden usar personas naturales o jurídicas cuya antigüedad en su actividad sea menor a 5 años a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Es decir, la ley salió en el año pasado, febrero 2020 aproximadamente. 5 años atrás, quienes 5 años atrás hayan empezado su negocio pueden usar este tipo de contrato, tengan menos de 49 trabajadores y tengan ventas menores a $1 millón. Se entiende anuales, la norma no lo dice. Pero si tiene usted estas condiciones, usted puede usar el contrato de emprendimiento previo registro suyo en el RNE. Ya existe el Registro Nacional de Emprendedores, usted se pone en Google, usted ya puede registrarse como un emprendedor.
El contrato que debe firmar tiene que ser siempre escrito, no puede ser verbal. El tipo de jornada completa o parcial según su necesidad. El horario tiene que establecer en qué horario va a trabajar la persona. Tiene que indicar expresamente en qué va a emprender, en qué consiste su emprendimiento, qué plazo tiene previsto para cumplir con su emprendimiento, qué actividades hará el trabajador relacionadas con el emprendimiento y tiene 15 días término para registrar en el SUT, adjuntando su certificado emitido por el RNE. Quiero hacer una puntualización. Ustedes habrán visto que en algunos casos dice 15, usted notifica al SUD en 15 días plazo y en otras dice en 15 días término. Siempre tiene que estar seguro de cuánto tiempo tiene, porque términos son solo días hábiles. Cuando dice término, usted tiene más tiempo, porque no cuentan sábados, domingos ni días festivos. Cuando dice plazo, usted tiene menos tiempo, porque cuentan absolutamente todos los días. En este caso, dice 15 días término. En algún caso anterior que vimos, era 15 días plazo, ¿sí? ¿Cuánto dura el contrato de emprendimiento? 1 año, prueba de 90 días, renovable por el plazo que diga el certificado del Registro Nacional de Emprendedores. Aquí hay una diferencia con el contrato anterior que vimos para el incremento de actividades. Aquí no es 1 año por 1 año más. Es 1 año renovable por el tiempo que diga en el Registro Nacional. Si usted dice mi emprendimiento, yo lo voy a terminar en 4 años, entonces usted le contrata por 1 año y ese contrato se renueva por 3 más. Ojo. Y puede tener un periodo de 90 días. Termina de pleno derecho, es decir, se acaba el plazo, se termina el contrato, salvo que las partes digan que siguen, en cuyo caso se hace indefinido. La jornada puede ser parcial u ordinaria, como en todas las figuras que hemos visto. No tiene usted que contratar a tiempo completo. Máximo 40 horas por semana, entre 6 días por semana, es decir, de lunes a sábado, ¿se entiende? Descanso semanal mínimo de 24 horas seguidas, descanso diario cada 4 horas, igual que en el teletrabajo. Aquí una particularidad de la jornada diurna en este tipo de contrato. Se entiende que es diurna si más del 50% del trabajo se ejecuta entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Fíjese, entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche usted tiene todo un día de trabajo. En este contrato, si más de la mitad se hace en este periodo, es solamente jornada diurna. ¿Por qué? Porque es un contrato que favorece el emprendimiento. El legislador entiende que hay que trabajar más y que no hay muchos recursos para pagar. Entonces, sí reconoce aquí que se va a trabajar más, que se van a hacer ciertos esfuerzos que con otro tipo de contratos el trabajador no está exigido ni obligado. Si el emprendimiento exige servicios ininterrumpidos, vamos a suponer que voy a poner un restaurante que atiende 24 horas, 24/7, o una farmacia 24/7, entonces entran las jornadas consecutivas. 7 días a la semana, toda la semana, hasta 8 horas distribuidas según la necesidad del emprendimiento. Noten ustedes que es un contrato muy exigente, pero da lugar a un descanso forzoso acumulable. Por cada 5 días de trabajo, 48 horas de descanso. Siempre que la jornada se ejecute en 8 horas. Es decir, si la persona ha trabajado 10 días consecutivos, tiene 48 por 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 48 por 2? Ustedes ya tienen la respuesta. Eso tiene para descansar, ¿sí? Se acumula. Se concede de manera acumulada, porque como la persona está full time entregada a su trabajo, cuando tiene que descansar también tiene que estar full time entregada a su descanso. A más horas de jornada diaria, más días de descanso, es decir, no va a trabajar 8, va a trabajar 10. Entonces el descanso tiene que incrementarse, pero nunca deben superarse más de 12 horas diarias por día. Si es que se supera, ¿verdad? Ya se deben pagar tiempos suplementarios y extraordinarios. Dentro de ese límite no hay recargo. La jornada no admite o no se cuenta en la jornada el tiempo libre, el tiempo destinado a comer, el tiempo destinado a descansar, aun cuando el trabajador esté en las instalaciones. Es un contrato para que el trabajador esté muy, muy activo.
Si es que no está activo, usted tiene que registrar, empleador, ese tiempo porque es tiempo no trabajado. ¿Por qué tiene que registrar eso? Porque en función de las horas efectivamente trabajadas, usted paga el 14º y las utilidades. Y en función de la jornada y la remuneración acordada, usted paga el IES y los demás beneficios. ¿Sí? Repito esta parte. En función de la jornada acordada en el contrato y la remuneración, usted paga el aporte al IES y todos los beneficios que no sean 14º y utilidades, porque el 14º y las utilidades usted paga en función del tiempo efectivamente trabajado. Entonces, este contrato exige que usted tenga un registro del tiempo efectivamente trabajado por día por la persona y no contar cuando está comiendo, cuando está descansando, cuando está viendo televisión, aunque esté en las instalaciones y no por culpa del trabajador. Las vacaciones, los días de descanso que superen el descanso forzoso se imputan a las vacaciones anuales, ¿sí? El día de descanso que supera el trabajo forzoso se va sumando a las vacaciones. Remuneración completa durante el periodo de vacaciones, como en todo tipo de trabajo, uno se va de vacaciones y le pagan el sueldo completo, y las vacaciones no gozadas se pagan en efectivo. Hasta aquí esta primera parte, les doy un anticipo de lo que será la parte 2. Veremos la contratación para el acceso de jóvenes al mercado laboral, las modalidades contractuales para sector turístico, cultural y creativo. Hablaremos de temas de seguridad social, la recaudación y la gestión de cartera. Ya la moratoria de la coactiva está terminándose o termina este mes y vendrán ya probablemente procesos coactivos, hablaremos acerca de eso. Normas que fomentan o protegen la discriminación, el acoso laboral y la violencia contra la mujer en los lugares de trabajo y temas relacionados con pasantías. Ahora entienden por qué no podíamos en esta charla hablar acerca de todo, porque fíjense, tenemos 5 normas más de las cuales comentar con ustedes. Para nosotros es un gusto poder transmitirles estos conocimientos que están en la ley. Somos íntegra ley, estudio jurídico. Nuestras áreas de práctica son el derecho administrativo, derecho de control. Defendemos ante sanciones de Contraloría General del Estado, multas, glosas, órdenes de reintegro a servidores, ex servidores públicos y contratistas del Estado. Ejercemos en derecho laboral, hacemos derecho de sociedades, el derecho societario y también en derecho inmobiliario, trámites relacionados con inmuebles y propiedades. Ahí está la dirección para que nos visiten. Y como último dato, antes de darle la palabra a Valeria, queremos ofrecerles a pedido de SAFI, nos ha pedido una cortesía para sus clientes, las 10 primeras empresas que le escriban a las direcciones que aparecerán en el chat. Una de ellas, berazo@safi.com.es. Les ofrecemos una visita in situ de hasta 2 horas para realizar un diagnóstico laboral o en alguna de las materias que son propias de nuestra práctica profesional. Así que escriban a estos correos que aparecerán en el chat. Los 10 primeros que reciba SAFI nos reportarán y nos pondremos en contacto para coordinar una visita in situ de hasta 2 horas para hacer un diagnóstico legal de sus actividades. Gracias y espero que haya tiempo para que puedan hacer preguntas. Listo, muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante lo que tú nos has comentado y justamente nos vamos a ir a la parte de las preguntas. Sin embargo, antes les quiero pedir, por favor, que nos apoyen con una evaluación del evento que voy a compartir este momento con ustedes. Por favor, que nos apoyen un minuto y enseguida vamos con las preguntas, las cuales ya inclusive nos están escribiendo al chat. Háganlo, por favor, por ese medio. Yo las voy leyendo y para que Pablo nos ayude contestando. Listo, listo entonces. Bueno, vamos a ir terminando la
la encuesta, ya estamos casi cerca y te voy a leer, Pablo, la primera pregunta que tenemos de parte de Jorge. Ana Luisa dice, por favor, me queda una duda. Si se firma un acuerdo de reducción de jornada por ley humanitaria y de 20 empleados, uno no estuvo de acuerdo con la reducción, ¿qué tratamiento se debe dar? Ok, estamos hablando de un acuerdo de reducción de jornada, no de preservación de empleo. Entonces, recordemos que el que exige, el acuerdo que exige al resto, aunque haya una minoría que no está de acuerdo, es el acuerdo de preservación de empleo, ¿sí? Pero si se trata de acuerdos de reducción de jornada, ahí no aplica eso. Ese es un acuerdo igualmente bilateral y directo, pero no tiene esta modalidad, no tiene esa facultad, diríamos, que otorga el acuerdo de preservación de empleo. Entonces, si esta persona no quiso acogerse a la reducción, ¿qué es lo que se puede hacer para que pueda preservarse el empleo? Recordemos que la ley de apoyo humanitario dice de las modalidades para la conservación del empleo. Quiero encontrar específicamente el título que tiene la norma. Permítanme, por favor. El artículo, a partir del artículo 16, dice de las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo. Yo, empleador, quiero hacer esto para sostener tu plaza de trabajo. ¿No quieres? Entonces, en ese caso, con ese trabajador, habrá que pensar en primer lugar en una terminación por mutuo acuerdo para evitar el costo del despido intempestivo. Si es que se puede, entonces, si no es posible eso, habrá que pensar en el despido intempestivo. Es la sugerencia que le puedo dar. Siempre, ojo, es algo que recomiendo yo. La experiencia del último año de ejercicio profesional me ha demostrado que la gente está muy abierta a mediar. Entonces, antes de pensar en una acción judicial, de lado y lado, si la conversación no ha sido suficiente, acuda a un centro de mediación, que seguramente ahí, con la ayuda de un tercero, va a lograr solucionar su problema y se ahorrará los costos, el tiempo y el sufrimiento que genera un proceso judicial más en esta época. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Maritza. Por favor, mi consulta es sobre la reducción de jornada mediante ley humanitaria. Si no aprobó el ministerio por ser extemporánea, ¿qué debo hacer ya que no me permite volver a ingresar nuevamente en el SUT? A ver, repito la pregunta para ver si la entendí bien. ¿No se registró a tiempo la...? ¿Me puedes repetir Dice, a otra vez, ver, Valeria, por favor? claro, claro. Por favor, mi consulta es sobre la reducción de jornada mediante ley humanitaria. Si no la aprobó el ministerio por ser extemporánea, ¿qué debo hacer ya que no me permite volver a ingresar nuevamente en el SUT? La reducción por ser extemporánea. Bueno, estas normas siguen vigentes. Todas las normas en las que se ha basado esta exposición y que están en la lámina inicial o en los exámenes iniciales están vigentes. Obviamente, si es que no se hizo a tiempo, el efecto, la consecuencia jurídica debe ser una sanción. Nada más que eso. Pero no debe impedir que usted lo haga. ¿Por qué? Porque estas normas siguen vigentes, estas modalidades siguen vigentes. La situación económica adversa no ha pasado, no se ha superado. Entonces, ahí yo lo que le puedo decir es que este es el problema que hay entre lo que dice la norma y cómo funcionan los sistemas. No es un problema legal, es un problema, yo diría, técnico, en cuyo caso, cuando el sistema a usted no le permite hacer algo que la ley sí le permite hacer, cuando ya está en incompatibilidad jurídico-técnica, hay que cambiar el sistema, y si el sistema no cambia, entonces usted debería presentar una petición escrita al Ministerio de Trabajo reportando esta situación y pidiendo que se le habiliten los accesos, los permisos, o se habilite el sistema para que usted actualice esto. Listo, perfecto. Tenemos otra pregunta de parte de Betty Villota. ¿Cómo procede la empresa si al empleado el IES le otorga un certificado de aislamiento, más no de reposo en caso de ser positivo en COVID? Tomando en cuenta que mediante esta figura el IES no cubrirá el subsidio de enfermedad y que adicionalmente el colaborador no puede realizar teletrabajo por ser un trabajo operativo.
A ver, repito Debería... para ver. Ajá, a ver, te la leo porque y continúa. ¿Cómo procede la empresa si al empleado, el IES le otorga un certificado de aislamiento más no de reposo en caso de ser positivo en COVID? Tomando en cuenta que es mediante esta figura, el IES no cubrirá el subsidio de enfermedad y que adicionalmente el colaborador no puede realizar teletrabajo por ser un trabajo operativo. ¿Debería recuperar ese tiempo no laborado? Ya, muy bien. Mire, recuerden que antes de que exista la pandemia, antes del coronavirus, siempre en el Código del Trabajo ha estado prevista la figura de la suspensión de la jornada laboral. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo obra la suspensión? Cuando nada más es posible. Cuando reducir no es suficiente, cuando teletrabajar no es suficiente, cuando modificar la jornada no es suficiente. Si no hay manera de lograr que la persona pueda trabajar, entonces suspendo la jornada, y las normas dictadas durante la pandemia abrieron la posibilidad de que obviamente se suspenda. Esto siempre estuvo, no era ninguna novedad, solo que cobró vida o se hizo visible. Pero usted tiene que, cuando la persona ya pueda reanudar su jornada, hacerle devengar el tiempo que no ha podido trabajar en jornadas muy parecidas a las que vimos en la exposición. Entonces, la persona tiene certificado de aislamiento, ¿verdad? Definitivamente no hay que dejarle entrar por el bien del resto y por el bien de la misma persona. No puede teletrabajar, entonces suspendemos. A esa persona se le va contando el tiempo que debería trabajar y cuando ya regresa se hace que devengue. El problema ahí surge cuando suspendo, se supone que o se espera que suspenda y pague. O sea, le está suspendido, le estoy pagando y cuando regresa devenga. El problema es cuando le suspendo y no le pago, cosa que es poco recomendable, pero que a veces resulta necesaria si la empresa no puede ofrecer. Entonces, mi recomendación es analizar la figura de la suspensión de la jornada. Ojo, no es la suspensión de la relación laboral, es la suspensión de la jornada laboral. Listo, perfecto. Tenemos otra pregunta de Adrián Lobato. Dice, ¿qué recomendaciones nos aportaría para la actividad de ingenios azucareros considerando la rotación de trabajadores? La rotación de trabajadores en ingenios azucareros. Sí. ¿Qué Sí. recomendación? ¿Hay alguna especificación adicional? ¿Recomendación No, sobre? no sé Ya. si Adrián, tal vez tú deseas, no hay problema si tú abres tu micrófono y nos explicas un poquito la pregunta, tal vez. Con gusto, doctor Pablito, buenas tardes, qué gusto verte y Estimado Adrián. escucharte. Saludos a todos, buenas tardes. A ver, puntualmente es lo siguiente, considerando el giro de negocio de un ingenio azucarero, tema de zafra, tema de cosechas y demás, sabemos que hay una rotación permanente en términos de ingresos, salida de trabajadores. Entonces, considerando que finalmente la intención, ya sea teórica o pragmática, la intención de la ley de apoyo humanitario es preservar en la medida de lo posible todo el empleo que sea factible, especialmente en estas actividades recurrentes. No sé si tú ves alguna medida o mecanismo de protección a la luz de estas normas para evitarle en la mayor parte de ocasiones a la empresa contingencias por la terminación, porque una de las cosas que se quiere evitar es, digamos, perpetuar relaciones laborales cuando ya no hay actividad, cuando ya no hay o se ha agotado, digamos, el objeto del contrato. Entonces iba más en esa línea mi inquietud. Entiendo. Y gracias, Adrián, estimado Adrián, por acompañarnos. Qué bueno que estés presente y gracias por tu pregunta. Estamos hablando de una actividad eminentemente presencial, donde a menos que el trabajador esté en el sitio, el trabajo no se puede realizar. Evidentemente, la presencialidad supone contacto, el contacto supone riesgo, ese riesgo es algo que hay que evitar o hay que minimizar. Y
Voy a comentar una primera idea que viene a mi mente y surge de la experiencia de un cliente al que tengo el gusto de atender desde hace algunos años atrás. Él decidió establecer espacios de alojamiento para sus trabajadores. Y no estoy hablando de un ingenio azucarero, obviamente es una empresa productora de alimentos. Perdón, tuve que toser. Salud. Gracias. Estoy hablando de una empresa productora de alimentos donde precisamente como es gente que tiene que tocar los ingredientes, tiene que tocar las maquinarias, tiene que empacar, tiene que envasar, que esas personas salgan, se contagien, regresen enfermas y ese producto salga y se distribuya en los supermercados, el riesgo es enorme. Entonces decidió establecer sitios de alojamiento en la fábrica a través de turnos bastante prolongados, donde la alternancia, el relevo sea bastante espaciado. Otra, prohibió terminantemente a sus trabajadores tener reuniones sociales en sus hogares, y esto se elevó a la categoría de obligación del trabajador a través de un memorando primero y después de una reforma al reglamento interno de trabajo. Y se dio el caso de un trabajador que tuvo una reunión social. Se llegó a saber porque publicó las fotos en redes sociales. Se le inició un visto bueno y a medio visto bueno él desistió y renunció y se negoció su salida por mutuo acuerdo. Entonces, evidentemente, en una actividad como la que Adrián nos menciona, Zafra, ¿no es cierto? A ver, reducir la jornada no ayuda mucho, ¿verdad? Evidentemente, el teletrabajo está descartado. Pienso yo, a partir de esta experiencia, que debería pensarse en formas, en mecanismos que permitan mantener aislados en la misma planta a los trabajadores. Ahora, claro, el problema que surge es por la rotación, gente que quizás desiste, se va, no le gusta el trabajo, renuncia. Pero ahí yo pienso que habría que fortalecer el rigor de la normativa interna con este traje a la medida de la actividad que está un poquito al margen de lo que la legislación nos ofrece. Valeria. Con gusto, Adrián está levantando la mano. No hay problema si deseas intervenir. Por favor. Muchas gracias por la respuesta, Pablo. Gracias, Valeria. Rápidamente, para no robarle el tiempo a los demás. Está claro, la actividad del giro de negocio además es un tema de sectorización, pero en el ejemplo que tú aportabas sobre la modificación que se hizo al reglamento interno de esa empresa, esto me genera un poco de inquietud. Evidentemente, el reglamento interno lo puedes variar para, digamos, rigidizar un poco la conducta, por así llamarlo, ¿no? Pero eso es legalmente exequible. Es decir, si mañana te judicializan este asunto, de alguna manera no podría haber invocar, digamos, que hay un conculcamiento de derechos, precisamente por lo que mencionas. Evidentemente aquí hay un bien mayor, que es la salud, y evidentemente por la actividad que es efectivamente presencial, no podríamos optar por figuras que quedan agotadas por su propia naturaleza, pero me surge la duda con lo que mencionabas. El tema social está bien, de hecho creo que en cualquier reglamento interno se va a impedir que haya cualquier tipo de reunión social, pero digamos restringir o limitar un poco la libertad, entre comillas, que puede haber, no sería materia también de una judicialización ya a otro ámbito. Si yo fuera el abogado de este trabajador, evidentemente que invocaría el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de reunión. Claro que sí, y tú como abogado conoces bien, Adrián, que siempre va a haber un argumento para defender toda posición. Pero pensemos en el hecho de que
la restricción a reunirse, la restricción no solo de la reunión, sino de la proximidad, viene dada inclusive por normas gubernamentales. Uno de los noticieros está escuchando todo el tiempo al COE decir, señores, por favor, no tengan fiestas, señores, por favor, no se reúnen, señores, por favor, caminen distanciados. Escuchaba yo ayer en una emisora a un epidemiólogo que decía, la gente no tiene la conciencia de caminar separada, distanciada, la gente tiene la tendencia a querer saludar con la mano, sino con el codo. Entonces, esto realmente no es una novedad, y si una empresa impone o establece esta norma, no está haciendo algo que el gobierno ya no haya hecho antes, y por cuya desobediencia penosamente se están dando las consecuencias que todos sabemos. Súmale a eso la actividad que realizas, porque en la actividad que tú me refieres, es igual una actividad que deriva en el consumo humano, una zafra, o el corte de la caña, que me imagino se utilizará para hacer azúcar o hacer una bebida, que va a llegar al consumo humano, y si no se extreman medidas de calidad en cada una de las etapas, empezando por los talleres y las plantas de producción, si eso es mal visto, si eso es censurado por el derecho, por los jueces, entonces la salud pública, ¿en dónde queda? Es un tema de salud pública donde yo creo que, dadas las circunstancias, habrá mucho para argumentar a favor de este emporio y de cualquier empresa que lo que quiere hacer es cuidar a sus trabajadores y cuidar a sus consumidores. Entendido. Muchas gracias, Pablito. A ti, Adrián, qué gusto tenerte nuevamente. Pablo, tenemos otras 3 preguntas adicionales, han estado hoy bastante interesados. De Rolando, ¿el contrato especial emergente en qué caso se podría aplicar? Gracias. El contrato especial emergente. ¿En qué caso se podría aplicar? Bueno, justamente ustedes recordarán que en esa parte de mi exposición hice alusión a algunos casos que uno ya ha visto que han cambiado. Pero les repito, situaciones emergentes, dice la ley, nuevas inversiones o líneas de negocio, nuevos productos o nuevos servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro de negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios, necesidades de mayor demanda de producción o servicios. Básicamente, como alguien dijo cuando recién salió esta reforma, es para todo. Es un contrato que yo diría permite que se alberguen en él muchos empleadores o muchos emprendedores que de repente se sienten descolocados en lo que han venido haciendo habitualmente, o que han debido mutar en su forma de trabajar o mutar en su actividad misma. ¿Sí? Entonces, hay gente que ha empezado a combinar negocios, ¿no es cierto? Entonces, yo ya no solamente soy peluquería, sino antes era peluquería y te ofrecía un café mientras te tomas el café. Ahora en realidad soy peluquería, pero además soy cafetería, ¿ya? Entonces, tan solo eso, ahí por ejemplo, ya hay una variación. Ya hay una variación en el objeto, en el concepto del servicio. Yo trabajador, yo emprendedor, puedo invocar esa variación y decir, vean, o sea, ¿por qué hice este cambio? Si no fuera porque tengo una necesidad económica. Entonces, es emergente hacer el cambio para que seguir produciendo. Quiero acogerme a este contrato y voy a utilizarlo acorde a estas condiciones. ¿Sí? Ahora, quiero hacer más de lo mismo. Resulta, hemos visto otro ejemplo, el tema de los que hacen los compradores de compras. Cuando uno va al supermercado ve a personas que están haciendo compras por otros. Sin duda es un negocio que se ha diversificado. Veo que está funcionando, veo que la gente lo está utilizando, entonces ahí tal vez tengo que ampliar y extender. Necesito más personas que hagan esto porque está funcionando. Contrato especial emergente. Así que reitero, situaciones emergentes, nuevas inversiones o líneas de negocio, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro de negocio, incremento de oferta de bienes y servicios. Quiero ofrecer nuevas cosas, quiero ofrecer nuevos servicios, tengo un nuevo menú para el público en general, o hay más demanda. Estoy sintiendo que la gente me está comprando más de lo que normalmente le puedo vender. Y en esta época, pues enhorabuena,
contrato especial emergente. Justamente está levantando la mano el señor que nos hizo la inquietud, la pregunta, Rolando. No sé si usted quiere compartir algo. Sí, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes, un gusto saludarte. Rolando, igualmente, bienvenido y gracias por estar. Gracias. A ver Pablo, tú sabes, tú eres la persona quien nos está apoyando en la parte legal, afortunadamente, de lo cual te agradezco. Yo tenía 3 personas que estaban sin contrato laboral. Por eso la pregunta, ya que dentro de los tipos de contrato, el contador en el Ministerio de Trabajo me sugirió el contrato especial emergente, porque obviamente tú sabes, nuestro giro es medio especial al ser una clínica de servicios odontológicos, ¿sí? Y aparte de eso, vi algo importante en este contrato dentro de la primera cláusula de antecedentes, que decía que el contrato se celebrará por el plazo máximo de 1 año, ¿sí? Y que podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. Entonces, esto hasta cierto punto, diría yo, me favorece porque no me deja no me obliga, digamos, hasta cierto punto a poder dar por terminado el contrato de este tipo si es que pasara algo con el empleado. Lo entiendo de esa manera. A lo diferente a un contrato indefinido, por tiempo indefinido. Entonces, creo que por ese lado también sería importante. No sé la sugerencia tuya si es correcto poder hacerlo sin causar obviamente ningún tipo de perjuicio al empleado como tal, que no es nuestra intención, o por lo menos la mía como gerente de la empresa, pero sí proteger hasta cierto punto el lado empresarial por cualquier A o B motivo que pueda suceder. Es de eso también. Rolando, te hago una pregunta. Estos 3 contratos de los que me hablas, ¿es para gente que ya está trabajando en la empresa? Sí, son personas nuevas, digamos, que están trabajando. Estaban sin contrato hasta ver cómo estaban, obviamente, pero están, sí, son 3 personas que están en una sucursal y en otra sucursal, en diferentes sitios. Ya. Creo que es necesario identificar si estas personas han sido recientemente incorporadas o si ya estaban en la empresa y no tenían contrato. Voy a descartar esta primera parte. Si estaban en la empresa, no es que no tenían contrato escrito, pero hay contrato verbal. Entonces, y si quisiéramos regularizar o elevar a escrito ese contrato, no podríamos utilizar esto porque evidentemente va a haber prueba abundante de que la relación empezó antes. Entonces, descarto esta primera parte. Si es que fueron si se trata de contrataciones recientes, es decir, gente que entró hace 1, 2, 3 semanas, digamos 1 mes, por necesidades de la empresa, identificamos cuáles son sus posiciones. No necesito que me las digas en este momento, pero de función de eso, a ver, ¿por qué les contraté? ¿Por emergencia? ¿Porque necesito vender nuevos productos, vender nuevos servicios? ¿Porque me he ampliado? ¿Porque ha cambiado mi giro? ¿Porque quiero incrementar mi oferta? ¿O porque tengo necesidad de mayor demanda de producción o servicios? Fíjate en este último, necesidades de mayor demanda de producción o servicios. Mayor demanda. La gente me está comprando más. Mi sugerencia es individualizar la posición, la función y ver en cuál de estas 6 razones que ofrece la ley se podría inscribir a una de esas personas. Seguramente se puede encontrar la manera, ¿sí?, para que te puedas beneficiar de esta gradualidad que me parece saludable y que nunca debió de haber desaparecido, que es de 1 año por otro año más y que le favorece también a la persona que adquiere el trabajo. Perfecto, perfecto, Pablo. Sí, yo te estaría molestando posteriormente
para puntualizar más y llegar más, un poquito más a fondo con esto, y te estaría llamando, por favor. Y no es molestia, y gracias nuevamente, Rolando, por tenerte acá. Pablo, gracias. Pablo, tenemos una pregunta adicional de un cliente nuestro, el Colegio Lector, Francisco. ¿Qué pasa con aquellas personas que para el Ministerio de Salud Pública son vulnerables para COVID-19, pero tienen que ir a trabajar por su función? ¿Es voluntaria la presencialidad o es una directriz del empleador? Si es voluntaria, la presencialidad es una directriz. En realidad, la normativa dictada para la pandemia, yo he detectado que sí le ofrece una buena dosis de libertad al empleador. Los primeros acuerdos ministeriales dictados antes de la Ley de Apoyo Humanitaria de junio de 2020 incluían expresiones como el empleador dispondrá, el empleador notificará, el empleador decidirá. Le daban un margen de actuación precisamente porque ¿quién mejor que el gerente para conocer cómo funciona su empresa, qué le conviene y qué no? ¿Ya? Después ya se fue regularizando a partir de la ley y eso como que bajó un poquito. Pero volviendo a la pregunta, ¿es obligatorio la presencialidad o si la persona puede decidir? Si una persona tiene riesgo, ¿verdad? Si una persona tiene riesgo de portar esa enfermedad y de contagiarla, la actividad económica solo va a irse, está cada vez más en riesgo. Si es una unidad educativa, ¿no es cierto? Y esa persona contagia a otro y ese a otro, supongamos que son profesores, quiero pensar en primer lugar que son profesores. Bueno, mañana ¿quién enseña presencialmente? Por política de seguridad habría que evitar en lo posible que esa persona vaya. ¿Cuál es la modalidad para reducir su presencia? No estamos hablando ya de una modalidad contractual porque está contratado. Estamos hablando de una modalidad de prestación del trabajo. La más a la mano, la que reduciría o extinguiría ese riesgo es el teletrabajo. Ahora, si el teletrabajo no funciona, lo siguiente es tratar de reducir al máximo el tiempo que esa persona está ahí. El tiempo de la mano con el espacio, ¿verdad? Es importante que el empleador el día de mañana tenga las manos limpias a la hora de algún evento masivo. Es decir, ¿qué hizo usted, gerente? ¿Qué hizo usted, director? ¿Qué hizo usted, presidente, para minimizar, no evitar ni extinguir, minimizar las posibilidades de que se haya producido lo que se ha contagiado? Todos están enfermos. ¿Qué hizo usted? Ah, mire, yo no pudo teletrabajar, no debía estar aquí, le separé. No, tenía que tenerle, le tuve menos tiempo del previsto y le tuve aislado. Además, le di esta indumentaria, ¿no es cierto? La burbujita, le di las mascarillas y le di periódicamente todos estos insumos. Entonces, en resumen, dado que se trata de una persona ya contratada y de una persona que lo que se trata es de que no esté, si es que no se puede teletrabajar, reducir, aplicar una reducción y establecer un espacio con unas condiciones que dejen a salvo al resto. Un poco hay que aclarar la inquietud de Francisco. Él más bien se refería, me dice que al estado de vulnerabilidad de esta persona. Quiere decir, o sea, por ejemplo, que tenga alguna enfermedad grave, como nos explica acá, diabetes, presión alta, edad avanzada, y si es que existe algún impedimento legal para que esa persona quiera quedarse en casa o decida quedarse en casa por ese riesgo, ¿no? O sea, en realidad, no. Impedimentos legales, es decir, taxativamente establecidos, usted, señor diabético, usted, señor hipertenso, no. No hay una prohibición legal. Hay un riesgo médico que cada persona tiene que responsablemente evaluar. Ahora, ¿qué puede hacer el establecimiento o el empleador? ¿Qué sí debería hacer? ¿No es cierto? Porque mañana supongamos que la persona se contagia y se muere por ir a trabajar y le ponen una demanda por
indemnización por accidente laboral o por muerte en el lugar de trabajo. ¿Qué sí tiene que hacer la persona? Tiene que generar un protocolo, un documento de descargo, donde el trabajador declare que él está consciente de lo que tiene y no obstante ha decidido por su libre y espontáneo consentimiento y decisión hacerlo, no obstante las prevenciones que ha recibido. Les quiero simplemente para ilustrar, el año pasado, a fin de año, era el aniversario de mis padres y con mis hermanos y yo fuimos a un restaurante donde al empezar firmamos, el restaurante nos hizo firmar un documento de que nosotros declarábamos, ¿no? de los riesgos que sabemos que corremos al estar ahí y que reconocemos que el restaurante ha hecho todos sus esfuerzos, como en efecto pudimos notarlo. Por cada plato que pasaba era un proceso de desinfección, pero no obstante eso nos hacían reconocer que es nuestra voluntad. Si ese es el caso, mi recomendación es empezar a elaborar un documento, un protocolo de descargo de responsabilidad de la persona que a sabiendas de su vulnerabilidad persiste para evitar mañana que le echen la culpa al establecimiento donde trabaja. Listo. Bueno, algo más nos escribió Francisco. Dice, Pablo, al firmar ya es una decisión del empleado ir porque firma voluntariamente y no decisión del empleador. Claro, cuando una persona suscribe, ¿no es cierto? Es un acto un acto de espontáneo consentimiento. Ahora bien, yo de abogado del señor diría, sí, pero ese formato lo redactó el colegio, ¿no es cierto? Y el señor firmó, pero firmó. Yo creo que tiene que haber no solamente el hecho de que se firme, sino tiene que haber en efecto un protocolo, una conversación. Mira, te explico, yo corro este riesgo al tú decidir venir con este problema cardíaco que tienes, te puedes contagiar, vienes acá, algo te puede pasar o puede pasar al resto. Por la seguridad de todos y mía, yo necesito que con este documento, que haya un tercero, un segundo, un tercero, que haya testigos. Es importante que haya personas que presencien esas conversaciones, ¿verdad? Yo a mis clientes, cuando tienen que notificarle a un trabajador que venga a retirar su liquidación, ¿no es cierto? Porque se va y desaparece, está hecha el finiquito, nadie viene a cobrar. Entonces dicen, ya le he llamado y no me contesta. Algunos no tienen correo electrónico, algunos no tienen WhatsApp, entonces llámale, pero que estén dos personas presentes escuchando la conversación que le dijiste, señor, venga, por favor, está aquí su liquidación, venga a retirar, venga a firmar el acta de finiquito, le esperamos tal día, tal hora. Que haya dos que te escuchen para que sirvan de testigos. Entonces, mientras más blindamos, mientras más formales nos volvemos, más seguros vamos a estar. Excelente. Bueno, no sé si tenemos tiempo para una pregunta más, Pablo. Nos escribe Betty. Pero si es la empresa que requiere que se presente a laborar siendo una persona dentro del grupo de vulnerabilidad. Claro, o sea, creo que estaría contestado ahí, ¿no? Con lo que tú es dices. La empresa la que requiere, ¿no es cierto? Sabemos que es hipertenso, sabemos que es diabético, necesitamos que esté, pero si está, se puede contagiar, se puede morir o puede contagiar al resto, lo mismo. Términos más, términos menos, hay que evidenciar que cada persona está consciente de los riesgos que corre y de que los toma voluntariamente. Pero el empleador obviamente tiene que hacer eso, porque qué tal que yo le hago firmar ese protocolo, pero mañana yo, abogado del trabajador, digo, pero usted tenía figuras contractuales para que el señor no vaya. Usted podía hacerle teletrabajar y el señor podía teletrabajar, no era el conserje, no era el mensajero. Y usted no usó esas figuras. Así que este papel que usted le ha hecho firmar no tiene ningún valor. ¿Ya? Entonces, sí, hagamos eso, pero dependiendo del contexto. Sí, dependiendo del contexto, si veamos si es que nos sirve lo que nos ofrece la ley, si lo que no nos ofrece la ley lo quiere usar el trabajador o no lo quiere usar el trabajador o no lo quiero usar yo. Cada caso es una realidad muy particular que habrá que hacer un traje a la medida, ¿no?
Excelente, excelente, Pablo. Creo que no tenemos más preguntas. Nada más agradecerte muchísimo por tu exposición y les quería recordar a todos los participantes que la segunda parte de este seminario la vamos a realizar el 8 de abril a la misma hora, ¿sí? A partir de las 15 horas. El enlace correspondiente les daremos llegar oportunamente y como vieron en la votación, muchos habían escogido realizar otro seminario que nos parece muy interesante sobre las nuevas reformas incorporadas por la modernización de la ley de compañías, publicadas en el suplemento oficial 347 del 10 de diciembre del 2020, que justamente un colaborador tuyo, Pablo, nos va a apoyar con esa exposición. Entonces, igualmente les pedimos que estén atentos a nuestra información, que siempre le enviamos a nuestros clientes por redes. Igual les estaremos compartiendo inmediatamente. Listo, les agradecemos a todos, muy gentiles por su participación y todavía mencionarles que todavía tenemos cupos para la gratuidad del beneficio que Pablo les ofreció a los clientes de SAFI. Todavía tenemos algunos cupos. Por favor, si igual escriben a mi correo, ya podemos registrarles para que se puedan agendar este diagnóstico de 2 horas gratuito con el abogado Pablo Mencías. Listo, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Gracias a Safi, gracias a Guillermo Herrera, gracias Valeria y a todos los que se han tomado el tiempo de estar aquí presentes. Felicito el interés en estos temas que siguen siendo actuales. Seguramente la normativa laboral seguirá cambiando y hay que estar al día para actuar oportunamente. Una buena tarde y gracias a todos por su tiempo. Gracias, igual.